este vídeo vamos a ver una de las dos presentaciones PowerPoint de soporte que forman parte de la fiesta de la conjugación y los tiempos verbales. Concretamente nos vamos a centrar en conjugación de verbos. Al inicio os dejo el enlace a la entrada del blog para que podáis ver todos los detalles y también al resto de fiestas para que las complementéis con ella. Encontraréis el enlace a la rutina del responsable, que es una de mis favoritas y consiste en escoger a dos o varios peques que van a ser los encargados de ayudaros no solo a vosotros, sino al resto de compañeros a la hora de llevar a cabo las actividades. Dado que es una presentación larga, he incluido el índice con cada uno de los apartados por si queréis ver alguno de manera específica. Ahora vamos a pasar a la bienvenida, así que voy a ponerlo un poquito en grande para que podáis verlo mejor. En este caso podéis pedir a un peque que salga a la pizarra y señale para que el resto de compañeros lean. Nosotros lo que hacemos es entregar unas manos graciosas y así añadimos un extra de motivación. Aquí tenéis la diapositiva que acompaña a la rutina del responsable y después vamos a continuar con los saludos. En este caso, si pinchamos van a ir apareciendo cada una de las opciones, de modo que los peques pueden leer y si queréis también añadir gestos, ya que así os va a dar pie a juegos de actuar y adivinar, tócalo u otros. Una vez que los peques están familiarizados, podéis llevar a cabo diálogos, bien sea en parejas o en grupos. Aquí os dejo la variante con el dado. Primero pincharemos para que salgan las opciones, de manera que os puede servir de repaso, y una vez que están completas vamos a pinchar en el dado y un peque o responsable va a decir paro. Ahora nos turnaremos a preguntar y responder en función de la opción que sale. Hola amiga, porque en este caso es una chica. ¿Cómo estás? Estoy fatal, gracias. ¿Y tú? Vais a encontrar la misma idea de juego con el dado, pero ahora tenemos que unir cada cara con la expresión correspondiente. Entonces podéis pedir a un peque que salga a la pizarra y vaya completando. ¿Cuál es fenomenal? En este caso pinchamos y como veis se mueve hacia la expresión correspondiente. Haríamos lo mismo hasta completar el resto. Y ya después podéis llevar a cabo el juego de dialogar. Además de practicar la forma singular, también podéis hacerlo en plural utilizando esta diapositiva como soporte. Vamos a pasar al núcleo de la sesión, que en este caso es el objetivo, y dice: hoy yo celebro la fiesta del repaso. Vamos a centrarnos en la conjugación y lo primero que vamos a hacer es romper el hielo. En este caso, Pedro dice: ¿qué haces en la fiesta? Y su amiga contesta: disfruto y hablo español. Partiremos de la idea de crear una rosca de conjugación y entonces en este caso podéis enseñar la diapositiva con la fotografía para que los peques se familiaricen con esta idea. Para empezar a practicar lo haremos primero con el sujeto. En este caso tenemos la pregunta que dice: ¿quién compra la rosca? Y nuestra amiga dice: yo compro la rosca. Podéis explicarle a los peques que el sujeto responde a la pregunta ¿quién? Aquí tenemos una explicación sencilla, de manera que si vamos pinchando aparecerá cada una de las explicaciones. El sujeto es la persona, animal o cosa que realiza la acción. Aquí tenemos la persona, la niña, el animal, el león, y la cosa, la rosa. Nosotros vamos a practicar con los pronombres sujeto. Por eso nuestro amigo dice: ¿quién compra la rosca? Si pinchamos van a ir apareciendo cada uno de ellos. Los peques pueden ir leyendo y también añadiendo gestos, ya que así después os va a dar pie a juegos de actuar y adivinar, tócalo o estatuas musicales. Como veis tenemos números del 1 al 10, por si queréis decir uno de ellos y que los peques digan el pronombre, o incluso también hacer una secuencia, de manera que decís varios números, por ejemplo el 1, 7 y 10, y los peques tendrán que repetir la secuencia diciendo el pronombre yo, vosotros y ellas.
Para seguir practicando tenéis este juego de emparejar. Podéis hacerlo en el orden que vosotros queráis, de manera que decís un número y los peques pincharán en el pronombre correspondiente para que se mueva hacia la casilla. Imaginaros que digo, ¿cuál es el número 2? Entonces pinchamos en tú. Haríamos lo mismo hasta completar el resto. También podéis llevar a cabo un juego de dialogar con los dados. Tenemos uno más sencillo que tiene solo el dibujo y otro que tiene el dibujo y la palabra escrita. Voy a hacerlo un poquito más difícil escogiendo el que tiene solo el dibujo. Entonces pinchamos en el dado y un peque o los responsables dirán paro. Paro. ¿Quién compra la rosca? Vosotros. Podéis hacer el diálogo bien sea en parejas o en grupos. Ahora que ya hemos visto la primera parte que se corresponde con el pronombre, vamos a ver el verbo. Para romper el hielo tenemos la diapositiva que dice ¿qué haces con la rosca? Y nuestra amiga contesta yo compro y como la rosca. ¿Y tú? Entonces podéis explicarle a los peques que el verbo indica una acción. Aquí tenemos la variante que es en infinitivo, es decir, el verbo sin conjugar, pero también tenemos la variante con el verbo conjugado, que es ponerlo en todas sus formas, en función del tiempo, modo, número y personas. Aquí os dejo el ejemplo de las terminaciones para el presente y en este caso nuestra amiga Sara dice yo como. Dado que nos vamos a centrar en la idea de la rosca para conjugar, vamos a ver distintos verbos con acciones que podemos realizar con ella. ¿Qué haces con la rosca? En este caso, Pedro dice yo compro y como la rosca. ¿Y tú? Si pinchamos nos salen los ejemplos del verbo comprar para la primera conjugación, el verbo comer para la segunda y compartir para la tercera. Para que los peques practiquen con la primera persona del singular, tenemos este juego con los dados. Por lo tanto, pincharemos en él y un peque responsable dice paro. Ahora nos turnaremos a dialogar en función de la opción que sale. Yo comparto la rosca. Los peques podrán hacerlo en parejas o en grupos. Si queréis hacerlo un poquito más complicado, tenemos el dado que incluye solo el dibujo. Ahora que estamos familiarizados con la primera persona del singular, vamos a practicar con el resto. En este caso tenemos yo aprendo oraciones con sujeto y verbo. Como habíamos visto, el sujeto es la persona, animal o cosa que realiza la acción y el verbo la acción que realiza el sujeto. Vamos a ver tanto las opciones para verbos en ar, en er o en ir. Voy a comenzar enseñándoos la primera conjugación y los distintos juegos que asociamos a ella. En esta diapositiva encontraréis la formación. Como nos indica el presente indicativo, habla de rutinas y acciones en el momento de hablar. A la hora de formarlo, quitamos el infinitivo, añadimos la terminación y aquí tenemos un ejemplo, ella compra. Entonces, si pinchamos, nos van a ir apareciendo las distintas opciones para que vosotros hagáis con vuestros peques. Podéis pedirle que anoten los verbos en algunos de los materiales incluidos en este pack o si no en una mini pizarra. Para que los peques practiquen tenemos el juego de emparejar, de manera que podéis decir un número y ellos buscarán tanto el sujeto como la forma conjugada o si no que vayan completando toda la tabla. Imaginaros que decimos ¿cuál es el número 3? En este caso tendríamos de sujeto, es decir, de pronombre, él y ella. Entonces vamos a pinchar y se mueve hacia la casilla. Y la forma conjugada sería compra. Haríamos lo mismo hasta completar el resto. Con la idea de la rosca tenemos este juego que incluye un dado. Tenemos como soporte la tabla para que los peques practiquen. Pincharemos en el dado y un peque responsable dice paro. ¿Quién compra la rosca? Nos ha salido la forma conjugada compro, que en este caso se corresponde con yo. Por lo tanto, nos quedaría yo compro la rosca. Podéis pedir a los peques que lo anoten en algunas de las roscas que tengan en formato papel o si no, un peque puede salir a la pizarra y escribir la forma conjugada en la porción correspondiente.
Como nos dice nuestro amigo Pedro, conjuga el verbo en la rosca. Vais a tener distintos modelos. Aquí os he dejado uno con los pronombres, que lo tenéis tanto con los dibujos como sin ellos o personalizables, tanto en color como para colorear. Vamos a continuar con otro juego. Esta es la misma dinámica, pero ahora un poquito más complicada, ya que no tenemos la tabla como soporte. Por lo tanto, los peques, una vez que salga una opción, ya tendrán que saber con qué casilla y pronombre se corresponde. ¿Quién compra la rosca? En este caso sería vosotras o vosotros compráis. Aquí tenemos el juego de emparejar, así que podéis pedir a un peque que salga a la pizarra y complete toda la rosca, o si no, decir un pronombre y buscar la forma correspondiente. Imaginaros que decimos, ¿quién compra la rosca? Tú. Ahora vamos a buscar la forma. Sería compras. Pinchamos y se mueve hacia la casilla. En el caso de él y ella, tenemos la misma forma, así que una va a ir para la opción masculina y otra femenina. De modo que podéis pinchar para ver cuál es cada una de ellas. Vamos a seguir practicando, pero en este caso el dado, en lugar de ser el verbo, va a ser el pronombre sujeto. Pinchamos en él y un peque o responsable dice paro. Tendremos que buscar la forma conjugada en función del pronombre que ha salido. En este caso es yo, por lo tanto se corresponde con compro. Una vez más, los peques pueden anotarlo en la rosca en formato papel o si no, también podéis pedir a un peque que se haga la pizarra y pinche en la forma conjugada correspondiente. Para hacerlo un poquito más complicado, he añadido más verbos, en este caso siempre con la primera conjugación terminado en ar. Tenemos comprar, cortar, mirar, regalar, cocinar, tocar y decorar. Vamos a tener, una vez más, distintos juegos para practicar. Ahora tenemos este que combina el dado con el pronombre sujeto y el verbo. Vamos a pinchar en ambos para ver qué opciones salen. Paro, paro. Tenemos como pronombre sujeto ella y el verbo mirar. Por lo tanto, los peques tienen que conjugarlo en la porción correspondiente y nos quedaría ella mira. Pueden hacerlo no solo en la rosca en formato papel, sino que podéis pedir a un peque que salga a la pizarra y lo anote en la casilla correspondiente. Aquí tenéis la misma dinámica de juego, un poquito más complicada, ya que el dado incluye solo el dibujo. Ahora ya pasaríamos a los verbos de la segunda conjugación, terminados en er, así que no os lo voy a enseñar todo porque la dinámica es la misma. Como veis, tenemos los mismos juegos tanto para verbos de la segunda conjugación como la tercera. Y ya finalmente tenemos la misma idea para verbos que incluyen los tres ejemplos que hemos visto. Mirad, tendríamos para comprar, comer y compartir. Tenemos el juego de emparejar, una tabla como soporte y ya después también el juego con los dados, así como las roscas. Lo que podéis hacer es ya combinar todos los verbos para la primera, segunda y tercera conjugación. Y ya, en este caso, podemos combinarlo con las roscas que incluyen no solo los pronombres, sino también ejemplos de verbos para cada tipo de conjugación, es decir, verbos terminados en ar, er e ir. La tenéis disponible no solo en color, sino también para colorear y personalizar, no solo los pronombres, sino también la parte superior. Aquí os he dejado algunos ejemplos, pero hay muchos más para que vosotros escojáis el que mejor se adapte a vuestras necesidades. Una vez que los peques están familiarizados con la conjugación, vamos a empezar a preparar la rosca. Podéis personalizar las plantillas a vuestro gusto y a la hora de montarla lo podéis hacer tanto a nivel individual, de manera que entregáis un set de 9 porciones a cada peque, o si no, en grupos. En este caso, entre varios peques hacéis una rosca para después conjugar. Como podéis ver en la foto, utilizaremos la parte superior para escribir las formas conjugadas en cada porción. En este caso podéis plastificarla para múltiples usos. Además, también podéis utilizar las porciones con los verbos para comprobar si el verbo que habéis conjugado es correcto o no.
Otra opción es combinarlo con las tiras de verbos, de manera que los peques pueden conjugar la forma y guardarla en la porción correspondiente. Además, podéis colocar en el interior los botes con las tiras. También podéis utilizar las tiras personalizables para rellenar cada rosca con la forma conjugada. Hay distintas variantes. Si por ejemplo no queréis utilizar toda la rosca completa, podéis escoger una porción y llenarla con el mayor número de formas conjugadas. Lo podéis hacer con equipo para ver quién es capaz de completar más verbos. Lo bueno que tienen las roscas es que podéis conjugar no solo en presente, sino también en pasado o futuro. En ese caso podéis combinarlas con las tiras de terminaciones. Como podéis ver en estas fotos, podéis utilizar los laterales de la rosca para que los peques tengan a mano las personas, tanto del singular como del plural, y en el caso de las porciones con los verbos pueden anotar cuántos son capaces de recordar. En el caso queráis practicar la conjugación en distintos tiempos, podéis combinar con los vasos, que vamos a ver un poquito más adelante, y también con las roscas, tanto las que son para clasificar verbos como de tiempos. Además, podéis combinarlas con las roscas en formato ficha, que son más sencillas de preparar, y los centros de mesa. Ahora vamos a ver ya las diapositivas que podéis enseñar a los peques. Como nos dice nuestro amigo Pedro, conjuga verbos en las roscas. Aquí tenemos un ejemplo con el bote para que se lo enseñéis a los peques. Y también la plantilla en la que Pedro dice escoge un verbo y conjuga. Os he dejado los modelos, en este caso es en color y completo, pero lo vais a tener disponible para colorear, dibujar, personalizar o escribir. Como os comentaba, tenemos 9 porciones, así que aquí tenéis cada una de ellas. Podéis marcar si habéis conjugado el verbo bien o no. Como os comentaba, podéis plastificar cada una de las porciones con papel adhesivo transparente y utilizarla para conjugar en múltiples ocasiones. Como dice nuestro amigo Pedro, anota cuántos verbos sabes. Y también podéis practicar qué persona realiza la acción. Mientras los peques completan su rosca, podéis utilizar esta diapositiva como soporte con el material escolar. Como habíamos visto, podéis combinarlas con los botes y tiras. Aquí os dejo el ejemplo de la plantilla para que los peques vayan preparando. Podéis además añadir las decoraciones. Como dice Pedro, escoge un verbo del bote y conjuga en las tiras. Aquí tenéis las distintas actividades para que se las vayáis enseñando a los peques. Como podéis observar, tenemos las tiras y os he dejado los ejemplos. En este caso son las que tienen los verbos, tanto con el dibujo como con la palabra escrita, para infinitivos terminados en ar, er e ir. Pero las vais a tener disponibles en distintos formatos, tanto para escribir como personalizar o incluso dibujar. Para que los peques practiquen con los verbos de las tiras, os he dejado esta diapositiva. Si pinchamos van a ir saliendo las distintas opciones, entonces vosotros podéis ir leyéndolas. En el caso los peques estén ya familiarizados, podéis pedir a un peque que salga a la pizarra y vaya completando cada casilla. Además, como veis en la parte inferior, tenemos el diálogo para que los peques se turnen a preguntar y responder. Voy a ir pinchando para que veáis cada una de las opciones. Como podéis observar, también tenemos los números por si queréis decir uno y que los peques dialoguen, o si no también llevar a cabo juegos como puede ser tócalo o estatuas musicales. Para seguir practicando tenemos este juego de emparejar, de modo que podéis decir un número y el peque tendrá que pinchar en el verbo correspondiente para que se mueva hacia la casilla. Si queréis podéis hacerlo de manera ordenada, desordenada, pares o impares.
También se me ocurre el juego de tócalo, de manera que podéis escoger a varios peques que se coloquen a una distancia prudencial de la pizarra y cuando digáis un número tienen que ir a tocarlo lo antes posible para que después se mueva hacia la casilla. Lo podéis hacer por categorías, es decir, primero verbos en ar, en er o en ir, o si no, mixto. Aquí tenemos una variante que sería con los dados, pero también el juego de los altavoces, es decir, con las estatuas musicales. Entonces podéis escoger un número, llevando a cabo una votación. Todos los peques se mueven por el espacio y bailan. Y cuando la música para, o bien decís un número para que ellos digan el verbo, o si no, pincháis en el dado. Un peque dice paro y ellos tendrán que decir el verbo al tiempo que se convierten en estatuas mientras hacen la acción. Aquí os he dejado la tabla para que utilicéis como soporte, o bien podéis pedir a un peque que se haga la pizarra y vaya completando cada verbo, o si no, en dictados. Si pincháis también van a ir saliendo las distintas opciones, así que podéis utilizarlo como repaso. Voy a ir rapidito simplemente para enseñároslas. También tenemos el juego de emparejar, de manera que podéis decir un pronombre y el peque tendrá que pinchar en las formas conjugadas correspondientes. Lo podéis hacer bien sea primero para cada verbo o si no para los tres. Imaginaros que decimos el pronombre es tú. Entonces vamos a escoger los verbos. Tú miras, tú comes y tú abres. Vosotros podéis decidir cómo queréis hacerlo. También os he dejado esta diapositiva como soporte a la hora de llevar a cabo actividades. Y también esta por si queréis utilizarla para completar. Para seguir practicando tenemos el juego con los dados, entonces pinchamos tanto en el pronombre como el verbo y un peque o responsable dice paro. Ahora tendremos que conjugar la forma que haya salido. Ellos, y en este caso sería buscan. Tenéis la tabla de soporte para ayudaros. Los peques podrán conjugar en cualquiera de las roscas disponibles, pero también podéis pedir a un peque que se haga la pizarra y anote las formas en los rectángulos. Vamos a tener una variante un poquito más complicada, ya que ahora no tenemos el soporte de la tabla, pero la dinámica es la misma. Lo bueno que tiene esta diapositiva es que ahora podéis conjugar en cualquier tiempo verbal. Y la encontraréis también con la variante de los dados que incluye solo el dibujo, por lo tanto los peques tienen que estar familiarizados con los pronombres sujetos y los verbos. Otro de los materiales que vamos a encontrar para que los peques practiquen la conjugación son los manteles. Entonces podéis conjugar verbos en cualquier tiempo. Además podéis meterlos dentro de una funda transparente y así utilizar para múltiples usos. Incluso podéis combinar con el resto de materiales para conjugar que están incluidos en este pack. Aquí os dejo la diapositiva para que enseñéis a los peques y expreséis gustos. Como nos dice nuestro amigo Pedro, conjuga verbos en el mantel. Aquí os he dejado un ejemplo con la versión completa, pero también vais a tener disponibles otros que no tienen el dibujo de los pronombres, o incluso ninguno de ellos por si queréis añadir otro sujeto. También tenéis el modelo sin tabla en el caso queráis utilizar en dictados o simplemente escribir oraciones o la forma conjugada. Podéis combinar con los centros de conjugación que encontraréis en múltiples formatos. Además podéis conjugar cualquier tiempo verbal. Podéis escoger un verbo y escribirlo o incluso retar a un compañero y ver quién es el más rápido en conjugar el verbo en la tabla. Vais a tener disponibles distintos formatos, tanto simple como doble. En este caso, en la parte superior os he dejado el que combina las dos opciones, pero también tenéis otros que tienen una parte en blanco, por si queréis hacer dibujos, escribir redacciones, pegar fotos o lo que se os ocurra. Además podéis combinarlos con los tiempos verbales, ya que va a haber algunos para anotar verbos en presente, pasado y futuro. Y una vez más podéis combinarlo con el resto de materiales para conjugar y practicar tiempos. Aquí os dejo la diapositiva para romper el hielo y expresar gustos. Y aquí algunos ejemplos.
Hay múltiples formatos, así que lo mejor es que deis un vistazo al que mejor se adapte a vuestras necesidades. Yo simplemente aquí os he enseñado brevemente algún ejemplo. Los vais a tener disponibles tanto en color como para colorear. Y ahora ya tenemos la diapositiva de la despedida, así que espero que os hayan gustado los materiales y los combinéis como mejor os venga. ¡Gracias!